A continuación se presenta el proyecto final de la asignación de hormigón pretensado correspondiente a la maestría de Ingeniería Estructural de INTEC. El tema a tratar es la comparación de diseños de vigas T para losas de parqueo según las filosofías de diseño ASD y LRFD. Este proyecto está sustentado por Juan Manuel Segarán, Emmanuel Mejía, Karl Max Méndez y Carlos Báez. El presente trabajo desarrolla el comportamiento estructural de las losas prefabricadas T, analizando sus principales características, propiedades estructurales y procedimientos constructivos, con el objetivo de brindar posibles herramientas útiles a la hora de elegir un sistema constructivo para un proyecto en particular. Mediante la recopilación diversa de información técnica de los sistemas y consultas a profesionales, se desarrolla un trabajo que permite una completa comprensión del sistema, sus posibilidades de aplicación, condicionantes, ventajas y desventajas. Primero vamos a tratar algunos conceptos generales, como es primero el pretensado. El empleo del hormigón pretensado suele atribuirse a estructuras sometidas a grandes cargas y con grandes separaciones entre apoyos. Existen aplicaciones que solamente son posibles gracias al empleo del pretensado. Este es el caso de puentes sobre avenidas con tránsito intenso o de luces muy grandes, algunas naves industriales o donde se requiere de gran rapidez de construcción y entre otras cosas. Principalmente debido a las grandes luces que salva el hormigón pretensado, suele aplicarse a estacionamientos, edificios industriales, hoteles, complejos deportivos y grandes auditorios. Por lo tanto, es utilizado en recintos cuya función de albergar un público numeroso implica la necesidad de cubrir amplias áreas, preferiblemente diáfanas. Aquí vamos a detallar un poco lo que es el proceso constructivo de una viga T. En esta imagen se puede apreciar los moldes de la viga T. Ahí se ven esos canales que se ven ahí son los nervios. Aquí ya se puede apreciar el armado pasivo de la viga T, que son mallas electrosoldadas. Aquí se ve la aplicación de los torones en los nervios de las vigas T. En esta imagen se ve cómo los torones están ya dispuestos para que el gato hidráulico someta la carga de tensión que requiere, que aquí se puede apreciar la pieza del gato hidráulico, el cual aplica la carga de tensión, y ya aquí se ve ya luego del vaciado en proceso de terminación, y aquí podemos apreciar la terminación de la viga T con los nervios y la parte plana de arriba. Otro término importante a considerar es la pérdida del esfuerzo. Existen varias razones por las que la fuerza del esfuerzo efectiva que actúa en el elemento es menor que la fuerza aplicada por el gato. Esta reducción de la fuerza efectiva, llamada pérdida, puede llegar a ser mayor del 30% en elementos comúnmente empleados. Las pérdidas totales están dadas por la suma de las pérdidas iniciales más las pérdidas diferidas. Y estas pérdidas son la pérdida por fricción, pérdida debida al deslizamiento de anclaje, la pérdida debida al acordamiento elástico, la pérdida debida al desvío de los torones, la pérdida debida a la contracción del concreto y al flujo plástico también del mismo, y la pérdida debida a la relajación del acero. También importante resaltar lo que son los esfuerzos permisibles en la transferencia, que como hemos visto a lo largo de toda la clase, estos esfuerzos dependen totalmente del peso propio del elemento. Entonces, la transferencia ocurre cuando las pérdidas diferidas del esfuerzo, es decir, cuando se cortan los tendones o se disipa la presión del gato hidráulico, los esfuerzos del concreto en esta etapa son provocados por los esfuerzos debido al peso del elemento y por la fuerza en los tendones del preesfuerzo reducida por las pérdidas inmediatas. ¿Y qué son los torones? Los torones son cables de acero, están formados por cables de acero
Estos tienen un número determinado de alambres, los cuales son enrollados helicoidalmente alrededor de un alambre central y dispuestos en una o más capas. ¿Cuáles son las ventajas de las vigas doble T? Por su gran tamaño y por la rapidez de su instalación, mejora los plazos de ejecución de la losa en particular y de la obra en general. Tiene excelente resistencia y gran capacidad de carga. Por su capacidad de largo alcance, simplifica el sistema que la soporta. No requiere de puntales o en un caso extremo que lo requiera por alguna previsión de seguridad. Un panel T sencillo puede ser fabricado por aplicaciones especiales. La doble T también puede ser usada en numerosos muros que requieran gran altura. A partir del montaje de la doble T se proporciona una plataforma de trabajo inmediata. Ahora hablaremos de las cargas que se van a tomar en cuenta al momento de nuestro análisis del proyecto. Entre las cargas muertas está el peso propio tanto de la viga como el peso propio de la losa. También tomaremos en cuenta lo que es la carga viva. Para este caso tomaremos la carga viva, la cual es dada por la normativa de reglamento sísmico de la República Dominicana, el R001. El uso de la losa a analizar es de parqueos para vehículos, para automóviles, por lo que en este caso se tomará una carga viva de 400 kilogramos por centímetro cuadrado. En este caso, el peso propio de nuestra viga a analizar, que es una viga doble T, sería de 418 libras por pie lineal. Para el cálculo del peso de la losa, utilizaremos el peso específico del hormigón, lo multiplicaremos por el espesor de la losa, que son 2 pulgadas. Esto en pie son 0.167 pies. Multiplicaremos esto y nos dará el peso de la losa por metro cuadrado, por pie cuadrado, que son 25 libras por pie cuadrado. Esto, al multiplicarlo por el ancho de la losa, que en este caso vendría siendo 8 pies, nos daría una carga de 200 libras por pie lineal en la carga de la losa. No consideraremos para este caso carga de terminación. La carga viva para automóviles tomada del R001 será de 85 libras por pie cuadrado. Estas 85 libras por pie cuadrado la multiplicaremos por el ancho de una losa, por el ancho de la viga, que viene siendo 8 pies. Al multiplicar esto por 8 pies nos daría 680 libras por pie. Esa es la carga de carga viva por pie lineal. Entonces, para el caso de carga sostenida, lo que haremos es que tomaremos esta como un 50% de la carga viva. Para nuestro proyecto analizaremos nuestro proyecto con una viga doble T. Esta viga la sacamos del libro Pre-Stress Concrete, y aquí podemos ver todas las propiedades de la viga, lo que son el área, inercia, módulo de sección, el peso propio de la viga. Aquí pueden ver las propiedades de la viga doble T, la que le acabo de mencionar.
Este análisis va a ser hecho para una losa, la cual tiene una dimensión de un ancho de 90.53 pies y tiene una longitud de 41 pies. Las propiedades mecánicas de los materiales vienen siendo tiene un F'C de 5000 psi para la viga, un F'Ci de 4000 psi para la viga. Antes de colocar la carga de servicio, tenemos una resistencia de 4000 psi para la losa. Tenemos un esfuerzo de fluencia para los cables de 243 KSI. Tenemos un FPU, un esfuerzo último de los cables de 270 KSI. Utilizaremos para este diseño cables de 0.5 pulgadas. Esto, al llevarlo a área, nos daría un área de 0.19 pulgadas cuadrado. Para el análisis utilizaremos una pérdida por preforzado de 0.85. En este diseño vamos a utilizar perfil de cables rectos. Por tal razón utilizaremos un beta igual a 0. Procedemos ahora a calcular cuáles serían nuestros esfuerzos permisibles que nos indica el ASI, establecido por el ASI. Para esto utilizamos esta fórmula, así calculamos los esfuerzos permisibles en la transferencia de carga, y aquí tenemos los esfuerzos permisibles con las cargas de servicio. Luego procedemos a calcular lo que son nuestros momentos máximos, tanto para peso propio de la viga, peso propio de la losa, momento para carga viva superpuesta total, momento para carga sostenida, y como consideramos la sobrecarga igual a 0, tenemos un momento de carga muerta superpuesta igual a 0. Luego procedemos a calcular las propiedades de nuestra sección compuesta, donde tomamos en cuenta tanto lo que es la viga como la losa. Aquí calculamos el área total de nuestra sección compuesta, la inercia total, calculamos la distancia de la fibra inferior hacia el eje neutro de la sección compuesta, la distancia de la fibra superior al eje neutro de la sección compuesta, y esta es la distancia de la fibra superior de la losa al eje neutro de la sección compuesta. También procedemos a calcular los módulos de sección para la sección compuesta, tanto de la fibra superior, inferior de la viga y superior de la losa. Procedemos ahora a hacer el chequeo de los módulos de sección para ver si nuestra sección cumple. Procedemos a calcular el módulo de sección de la fibra superior, que nos da 635.13. Esto es para carga viva superpuesta. El S12P lo calculamos que es para carga sostenida, y el S2P es con la carga viva superpuesta, pero en la fibra inferior. Estos valores los chequeamos con la sección de la viga que estamos diseñando y vemos que son menores que los valores de la viga, de los módulos de sección de la viga que estamos utilizando. Podemos ver que nuestra sección cumple.
Luego procedemos a calcular los canales de perfiles de cable permisible con estas fórmulas. Aquí calculamos los momentos a lo largo de toda la viga, tanto para peso propio, momento de carga de la losa, momento de carga viva superpuesta, sostenida. Calculamos estos factores, calculamos las excentricidades de cada uno de las gráficas de los perfiles. Aquí tenemos los diferentes perfiles de cables permisibles. Podemos ver en esta viga señalada, esta es la excentricidad para un perfil recto. Podemos ver que esta línea que está aquí, podemos ver que podemos utilizar esa excentricidad como un perfil recto para hacer nuestro diseño. Aquí podemos ver ya nuestra sección doble T diseñada. Aquí se muestra la disposición de los cables. Esto cumple con la excentricidad requerida para que pueda cumplir. Aquí obtenemos una excentricidad de 8 pulgadas, punto 15. Esta excentricidad, como podemos ver, nos cumple con esta excentricidad de canales permisibles, que prácticamente cruza por ahí esta excentricidad. Ahora, con el método de resistencia, es decir, el método LRFD, recordamos que el método LRFD consiste en amplificar todas las cargas por los factores de amplificación que están en el ACI. Si tenemos carga muerta, tenemos un ejemplo, tenemos carga muerta, carga viva, tenemos que amplificarlo por sus factores correspondientes, que lo podemos encontrar en el reglamento del ACI. Lo que se muestra aquí fueron las fórmulas que fueron utilizadas, que la obtuvimos del libro de Nilsson, para poder calcular la resistencia de la misma sección que calculamos por el método ASD, y luego hacer una comparativa de qué método, o no de qué método, sino qué tan si ambos métodos pueden verificar que la sección cumpla con la resistencia requerida. Aquí vemos la cuantía, que la conocemos mucho. Ya estas son fórmulas, las demás fórmulas de aquí que señalamos aquí son propias de este método para poder comprobar la viga. En esta tabla aquí tomamos la sección calculada anteriormente, y al aplicar los cálculos con la fórmula mostrada anteriormente, vemos aquí que la sección tiene una resistencia de por sí de 4.844 con 4.844 kits pulgada, y cuando realizamos la amplificación de las cargas, vemos aquí que queda superior al momento de diseño. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque vemos aquí que no cumple, porque el momento el momento último queda por encima del diseño, esto quiere decir que aunque el ASD muestra que sí cumple y el RFD no, podemos concluir entonces que este método es un tanto más conservador, porque estamos tomando la sección como la filosofía del método, como que la sección fuera a fallar. Aún así, los resultados no están muy lejos uno del otro, pero quiere decir entonces que el RFD es mucho más conservador y mucho más exigente, que, como podemos ver, es la filosofía de diseño que se usa actualmente para la mayoría de las edificaciones.